Yo le he presentado antes, pero siempre es bueno estudiar en varias veces porque en la repetición es donde se forma el maestro, ¿no? Así siempre han dicho, en la repetición está el maestro y está el aprendizaje. Así que, aunque lo hemos estudiado y aunque voy a tocar puntos que hemos analizado, voy a ir un poco más adentro de lo que representa este estudio tan interesante como es el tema de justificación por la fe y entender un poco lo que soy. Porque si no entendemos lo que somos, estaremos peleando o luchando contra un enemigo invisible. O sea, ¿cómo nosotros luchar contra un enemigo que ni siquiera conocemos? Esto sería algo bien, pero bien dramático. Así que de antemano voy a entrar en la primera parte, que como siempre es la oración. Y les voy a invitar que allí donde están nos acompañen a tener una palabra de oración. Oremos. Querido Padre, estamos muy agradecidos por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, Señor, porque eres maravilloso. Gracias por este tu santo sábado. Permite que todas las conexiones puedan fluir sin problema y que muchas personas puedan escuchar este mensaje, guardarlo en sus mentes y corazones y además ponerlos en práctica. Acompáñanos, bendícenos, bendice todos los sistemas, a todos los que están trabajando detrás de ellos y a todos los que han estado participando en este culto y bendice tu servidor en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, un tema interesante el que vamos a tocar hoy de antemano. Les invito también a estar atentos a nuestro sitio web www.coronaestudio.org, que ya ha sido actualizado y estaremos allí promocionando algunos materiales, aunque no hemos terminado la construcción de la página, pero estaremos publicando allí materiales y también promocionando los nuevos programas que tendremos en adelante. Bien, una vez que hemos orado, yo me hago la pregunta, ¿entendemos nosotros realmente lo que somos? ¿Entendemos cómo estamos constituidos espiritualmente a nivel de nuestro cuerpo, a nivel de nuestros pensamientos, a nivel quizá de lo bueno y lo malo que puede estar andando en nuestro cuerpo y luchando por la supremacía? ¿Entendemos la forma como el Espíritu Santo trabaja en nosotros? ¿Cómo el enemigo puede entrar y molestar nuestra vida espiritual? Todo eso es importante que lo entendamos. Y para iniciar de antemano tenemos que entender cómo fuimos hechos en el principio, cuál era el plan original. Y quizá toque cosas que ya hemos estudiado en temas anteriores, pero como siempre vamos a ir un poco más profundo cada vez. Ahora bien, ahí tienen una imagen de cuando Dios estaba creando a Adán. Y en Eclesiastés 3:11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. ¿Saben qué? Este es uno de los textos más interesantes, porque este texto indica que el plan original era una hermosura, todo era perfecto, todo estaba bien hecho y bien colocado. Entre algunas cosas estábamos nosotros también dentro de esa hermosura y esa perfección que Dios hizo en su tiempo. E inclusive Dios había colocado y compartido su poder en nosotros, sus capacidades en nosotros, como por ejemplo la eternidad. Dios había colocado la capacidad de que el hombre viviera para siempre, y para nosotros esto es inentendible, la obra que Dios ha hecho. Por eso nos cuesta aceptar la muerte de un ser querido, nos cuesta aceptar que nosotros nos enfermemos, nos cuesta aceptar, y hoy día que la muerte está moviéndose de una manera tan increíble. En tantos lugares estamos viendo cómo mueren personas, sea por COVID-19 o por cualquier causa. Entonces nos cuesta. Hace poco yo estuve predicando, llevando un tema de esperanza en un servicio velatorio y citaba este texto y yo les decía a la gente, para nosotros
aparentemente es natural nacer, es natural crecer, es natural desarrollarnos, es natural reproducirnos, pero también incluye en esa parte natural la muerte, y eso no es así. Eso no es así, porque Dios colocó en nosotros eternidad. Y fíjense el símbolo, en el corazón. Por eso cuando alguien nace es una fiesta. Cuando lo vemos crecer nos alegra. Cuando vemos que se desarrolla es una bendición. Cuando vemos que se multiplica es una cosa maravillosa. Pero cuando hablamos de la muerte todo se rompe. Porque no fuimos hechos para morir. Ahora bien, entendiendo esto, en Génesis 1:27, la Escritura dice que Dios creó en el hombre su imagen, lo hizo a imagen de Dios, lo creó, hembra y varón, varón y hembra los creó. Originalmente nosotros portábamos la imagen de Dios. Ese era el plan original. Estábamos hechos a su imagen, ¿ok? Para entender un poco esto con mayor profundidad, cómo Dios extendió su ser en nosotros podemos leer una cita interesante que se halla en Patriarcas y Profetas, escrita por la señora Ellen G. de White, donde dice: su naturaleza estaba en armonía con la voluntad de Dios. Su mente era capaz de comprender las cosas divinas. Sus afectos eran puros, sus apetitos y pasiones, atención con esto, estaban bajo el dominio de la razón. Era santo y se sentía feliz de llevar la imagen de Dios y de mantenerse en perfecta obediencia a la voluntad del Padre. Entonces el hombre era totalmente perfecto, estaba totalmente en armonía con Dios, toda su naturaleza. Sus apetitos, sus pasiones, todo estaba bajo el dominio de la razón. Se sentía feliz de tener esa imagen de Dios y de mantenerse en perfecta obediencia. Ahora bien, en el Salmo 8:5, la Escritura sigue añadiendo información. Dice: le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. ¿Saben que cuando usted busca, le has hecho poco menor que los ángeles, usa la palabra hebrea Elohim? Y usted dirá: oye, hermano Oliver, pero esa palabra hebrea Elohim, ¿acaso no es una palabra que claramente indica que el ser humano es semejante o igual a Dios? Porque Elohim es la misma palabra que se usa en Génesis capítulo 1, verso 1, para hablar de Dios. O sea, en el principio, Dios usa Elohim. Cuando tú lees Génesis capítulo 1, voy a ir un momentico y voy a saltar la presentación para que ustedes lo miren. Voy a ir a la Biblia. Si ustedes notan, en el principio creó Dios. Esa palabra Dios es Elohim. La misma palabra que aparece acá donde dice: le has hecho un poco menor que los ángeles, es Elohim, y lo coronaste de gloria y de honra. O sea, que Dios prácticamente había hecho algo muy similar a nosotros, igual en el caso, o mejor dicho, muy similar a Él. Igual en el caso de los ángeles, que son los que están en todo lo creado en primer lugar, en nivel de poder, de semejanza a Dios, los ángeles están en primer lugar. Y en segundo lugar estaba el ser humano. Y éramos tan parecidos a Dios, al igual que los ángeles lo son, que la palabra que usa es Elohim. Lo hiciste un poco menor que Elohim. Por eso usted recordará que Cristo en cierto momento les replicó a los fariseos y saduceos: dioses sois. Cuando le dijeron: tú te haces o te crees igual a Dios. Jesús le dijo: bueno, pero la Escritura dice que fuimos hechos como muy similar a los dioses, o dioses sois, o a Dios.
y ellos no hallaron qué decir, porque realmente fuimos hechos a imagen de Dios, coronados de gloria y de honra. Fíjense qué maravilloso, ¿no? La Escritura sigue diciendo allí, citando ahora a Ellen G. White, y quiero que noten esto, dice: el Señor había dotado a Adán con poderes mentales superiores a los de cualquier otra criatura viviente que él había hecho. Su poder mental era solo un poco menor que el de los ángeles. O sea que a nivel de jerarquía, de poder, de semejanza en cuanto a Dios, nosotros estamos en segundo lugar. Tremendo. Esto es maravilloso porque es el plan original. De hecho, en la maravillosa gracia de Dios, página 344, dice: Dios hizo a Adán de acuerdo con su propio carácter, puro y recto. No había principios corruptos en el primer Adán. No habían propensiones corruptas o tendencias al mal. Atención, porque estoy subrayando con un color un poco distinto en los puntos que me interesa que ustedes noten con mayor profundidad. No habían propensiones corruptas o tendencias al mal. No habían principios corruptos. Era prácticamente hecho al carácter puro y recto de Dios. Adán era tan intachable como los ángeles que están delante del trono de Dios. Estas cosas son inexplicables, pero muchas cosas que no podemos entender ahora resultarán claras cuando veamos cómo somos vistos y conozcamos cómo somos conocidos. Ahora, yo creo que hasta acá, revisando, porque es básico, importante entender cuál era el plan original, yo creo que como lo hemos estudiado anteriormente, quizá alguien ha visto estudios anteriores, hemos entendido cuál era el plan original de Dios para con nosotros, cómo habíamos sido hechos realmente en el principio. La pregunta clave ahora es la siguiente, y es importante que la hagamos, y hoy día mantenemos esa gloria, mantenemos esa honra, mantenemos esa perfección, estamos hechos como Dios nos hizo originalmente. ¿Qué dice la Escritura? En Génesis 3:17, Dios le dijo al hombre lo siguiente: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, dice aquí claramente, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Quiero que noten, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Quiero decirles que Dios no maldijo a Adán y a Eva, no. La maldición entró por consecuencia del pecado de Adán y Eva, y la maldición entró sobre la tierra y todo lo que en ella hay. Y nosotros podemos notar que en Patriarcas y Profetas, Ellen G. White dice: después de su pecado, Adán y Eva no pudieron seguir morando en el Edén. El primer problema que hay es que son echados fuera de su morada inicial, de lo que sería la sede que Dios había colocado en la primera pareja. Suplicaron fervientemente a Dios que les permitiese permanecer en el hogar de su inocencia y regocijo. Suplicaron: por favor, déjanos permanecer aquí. Pero recuerden que la maldición entró por causa del hombre. Dios maldijo a la serpiente, vino una maldición sobre la tierra, no maldijo a Adán y Eva, pero lógicamente esto entró por consecuencia de su pecado. Por favor, déjanos morar acá, queremos quedarnos aquí. Confesaron que habían perdido todo derecho a aquella feliz morada y prometieron, ojo con esto que lo estoy subrayando, y prometieron prestar estricta obediencia a Dios en el futuro. Tremendo. O sea, acabamos de pecar, la maldición entró a la tierra por nosotros, por nuestra causa. Vemos que hay una maldición sobre la serpiente, hay una maldición sobre la tierra. Ahora nos echas de nuestro hogar, pero nosotros no queremos hacer eso, queremos permanecer dentro y prometemos prestar estricta obediencia a Dios en el futuro.
La pregunta es, ¿podían hacerlo? Después del pecado, ¿podrían ellos prestar total obediencia a Dios? Fíjense que sigue la cita diciendo, pero se les dijo que su naturaleza, miren que lo marqué un poco diferente, su naturaleza se había depravado por el pecado. Otro de las maldiciones prácticamente que produjo el pecado por culpa del ser humano fue una depravación de la naturaleza, de esa naturaleza que yo les nombré al principio, que era perfecta, que estaba llena de poderes, que estaba en armonía con Dios, que podía tranquilamente, sin ningún esfuerzo, mantenerse en obediencia estricta a Dios, de ser felices. Todo eso se corrompió. Y noten lo que sigue diciendo, que había disminuido su poder para resistir al mal. Ojo, no perdido completamente, pero disminuido. Y que habían abierto la puerta para que Satanás tuviese más fácil acceso a ellos. En pocas palabras, ustedes no pueden permanecer acá. Aquí está el árbol de la vida y ustedes no pueden estar aquí. Así que son expulsados fuera, porque si comen de ese árbol vivirán para siempre, y en su estado no lo pueden hacer, se han depravado, y la promesa que han hecho es para ustedes prácticamente imposible de seguir. Ahora, yo me hago una pregunta. De ese Adán perfecto que Dios creó, que usted lo mira ahí de una forma ilustrativa, cuando Dios está colocando su mano, ya está el cuerpo hecho del polvo de la tierra, y Dios está por soplar en su nariz aliento de vida, y ese ser perfecto que Dios creó, de ese ser humano, ¿qué fue lo que quedó? ¿Qué fue lo que ocurrió cuando se depravó? Cuando el pecado dañó esa naturaleza. Es una buena pregunta. En Génesis 3:24, dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Recuerdan que yo les comenté que uno de los poderes que Dios había colocado sobre el hombre, una extensión de sus capacidades, era la capacidad de vivir para siempre. El hombre era inmortal porque Dios compartía esa condición con él, esa capacidad con él. Pero Dios lo echa y le dice, mira, ya no eres inmortal, ahora eres mortal. Ahora tú vas a morir. En su momento te tocará morir. Y colocó ángeles que guardaban el camino por el árbol de la vida. De hecho, cuando leemos Signs of the Times del 16 de enero de 1896, la escritura dice, o Elena G. de White escribiendo dice, Dios vio al hombre perdido y arruinado. Noten que estoy marcando lo que quiero enfatizar. ¿Cómo lo vio? Perdido y arruinado. Tristemente, sin posibilidad de recuperarse. No había forma. Por eso lo saca. Por eso le dice, mira, yo te prometo que voy a hacer todo lo que tú me digas de aquí en adelante. Vamos a ser estrictamente obedientes. No puedes. Tú no tienes esa posibilidad. No te puedes recuperar por ti mismo. Estás perdido y arruinado. Sus capacidades y poderes confiados fueron pervertidos de su diseño previsto y degradados en el servicio de sí mismo, de Satanás y del pecado. El hombre ya prácticamente todos esos poderes que tenía, ahora corruptos, estaban en contra de él, degradados totalmente a servirse a sí mismo, al diablo y al pecado. Tremendo, esto es terrible, es un momento terrible. Por eso nosotros notamos que lo primero que ocurre, y lo podemos mirar en las Sagradas Escrituras, es que Caín mata a su hermano Abel. Es la primera muestra de que había una corrupción terrible en el ser humano, que los dos primeros hijos de Adán y Eva terminaran prácticamente en guerra, matando Caín a Abel. Y noten cómo la Escritura señala el resultado en Génesis 5:3. Y vivió Adán 130 años
y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. La imagen de Dios se perdió. De aquí en adelante, todos los hijos de Adán y Eva, y sucesivamente sus nietos, bisnietos, y para de contar hasta nuestros días, iban a heredar esta terrible depravación, hechos a semejanza y conforme a la imagen de Adán. Ahora, en Patriarcas y Profetas, página 59, no deja duda, y Elena de White hace una aclaratoria bien grande. Dice, en tanto que Adán había sido creado, ojo, miren, sin pecado, a la semejanza de Dios. Recordemos que no había ningún tipo de tendencias al mal. Set, que representa la descendencia que va a llevar o que van a tratar de restaurar la imagen de Dios, esa simiente santa, como Caín, que representa a aquellos que seguirían sus pasiones y no les importaría volver a tratar de imitar esa imagen perfecta de Dios. Ambas simientes heredaron la naturaleza caída de sus padres. Noten que no dice heredaron el pecado de sus padres, no, dice la naturaleza caída de sus padres, pero recibió también el conocimiento del Redentor e instrucción acerca de la justicia. O sea que de aquí en adelante, lamentablemente, mis hermanos, todos los que nacieron de Adán en adelante y Eva nacieron bajo esta perversión. Y tristemente, cuando Adán y Eva pecaron, no tenían ningún descendiente antes de esto. O sea, todos los descendientes, todos los seres humanos que han venido a la tierra, han traído como herencia esta naturaleza caída. Ahora, quiero aclarar un poco cómo se transmite eso, porque es importante que nos conozcamos. Recuerden el título del tema. El título del tema es Entendiendo lo que soy. Porque si tú y yo no entendemos lo que soy, cómo somos, qué cambios vinieron a nosotros, no vamos a poder luchar contra esta tormenta. Es difícil que lo hagamos. Entonces, noten esta cita que se halla en Historia de los Patriarcas y Profetas, página 604. Ambos padres transmiten a sus hijos sus propias características mentales y físicas, su temperamento y sus apetitos. Los que beben alcohol y los que usan tabaco pueden transmitir a sus hijos sus deseos insaciables, su sangre inflamada y sus nervios imitables, y se lo transmiten en efecto, dice ella. ¿Cuántos? ¿Solo la madre? No. ¿Solo el padre? No. Ambos padres transmiten a sus hijos, atención con eso, pueden transmitir a sus hijos, atención, interesante esto, ¿no? Porque no solamente es el hombre, no solamente es la mujer, son los dos. O sea que tú que me estás escuchando a esta hora, tú que me estás viendo a esta hora, tú has heredado de tu mamá y de tu papá las características mentales, físicas, su temperamento, sus apetitos. Los que beben alcohol o fuman tabaco, cualquier vicio, lo pueden transmitir a sus hijos, esos deseos insaciables, su sangre inflamada, sus nervios, todo se transmite en efecto. Tremendo. Tremendo, o sea que somos la suma de mamá y papá, pero no solamente eso, porque recuerda que tu mamá tuvo un papá y una mamá, y tu papá tuvo un papá y una mamá, así que somos la suma de esos 4 que están atrás de nosotros, más los 2 que están atrás de nosotros, de ahí venimos nosotros. Pero si tú vas atrás, entonces comienzas a sumar y a sumar y a sumar y a sumar cualquier cantidad de descendientes que te han dado o te han transmitido por herencia lo que tú eres. En Historia de los Patriarcas y Profetas sigue diciendo, los licenciosos legan a menudo sus deseos pecaminosos y aún
enfermedades repugnantes como herencia a su prole. Como los hijos tienen menos poder que sus padres para resistir la tentación, hay en cada generación tendencia a rebajarse más y más. Óyeme, esto es peor todavía. Si usted pensaba que había leído lo peor, esto es terrible lo que está diciendo acá Elena G. de White. Dice que nosotros heredamos de antemano, legamos nuestros deseos pecaminosos, enfermedades repugnantes, como una herencia. Y luego dice que los hijos tienen menos poder de sus padres o que sus padres para resistir la tentación. En pocas palabras, tu mamá tenía o tiene más poder que tú para resistir la tentación. Y tu abuelo tenía más poder que tú, y tu bisabuelo más poder que tú. O sea que a medida que vamos avanzando, los poderes se depravan aún más en contra nuestra, tenemos menos poder para luchar contra el pecado, y hay en cada generación tendencia a rebajarse más y más. Ahora usted entiende por qué cuando enciende el televisor escucha reggaetón. Y entonces la gente, y usted escucha eso, y las niñas meneando el cuerpo como si fueran una mujer adulta en un bar, y usted dice, y la mamá aplaudiendo. Y hoy día vemos, miren esto, atención, hoy día vemos cómo en muchos países ya están estudiando la manera de permitir que el niño o la niña a cierta edad puede escoger definitivamente qué quiere ser, varón o hembra. Y se está discutiendo esto en muchos países y se está probando en muchos lugares, y la depravación está en un crecimiento terrible. O sea que nuestra generación, escúchenme bien, nuestra generación, tú que me oyes joven, tú que me oyes papá, tú que me oyes mamá, abuelo, abuela, nosotros somos la peor generación que ha visitado la tierra. ¿Por qué? Porque somos lamentablemente, los que menos poder tenemos para resistir la tentación, y nuestra generación es la que está más rebajada, y los que siguen naciendo van en peor. Ahora, aunque yo presenté esta imagen, voy a representarla nuevamente. Esto es importante, porque yo quiero que usted entienda qué es naturaleza pecaminosa, porque la naturaleza pecaminosa, y se lo voy a demostrar ahora, es lo que nosotros hemos heredado de nuestro papá y de nuestra mamá, y además de ellos, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, de nuestros tatarabuelos, y usted puede llegar hasta donde usted lo desea, hasta los días de Adán. En la Escritura, mire esto, porque esto es interesante. En la Escritura, carne o carnal, que es la palabra griega sarx, Gálatas 5:16, cuando usted consiga carne o carnal y usted vea que es esta palabra sarx, quiere decir naturaleza pecaminosa, porque no siempre carne en la Biblia es naturaleza pecaminosa. Cuando usted habla de la carne de un animal es otra cosa, pero cuando se usa sarx es naturaleza pecaminosa, carne o carnal. Tú eres carnal. Te están diciendo prácticamente tú eres de naturaleza pecaminosa. Esa es la que prevalece en tu vida. O tú le prestas atención a los deseos de la carne. Significa que tú le das rienda suelta a los deseos de la carne. También naturaleza pecaminosa o caída. Usted la puede encontrar en la Escritura con ese nombre, que es la depravación del diseño original. Y también usted puede encontrar inclusive mal o maldad. Mal o maldad en el contexto de pecado siempre apunta a naturaleza pecaminosa. Mal o maldad. Mal o maldad. Y se lo voy a mostrar en la Biblia ahora. Mire cómo lo dice la Escritura en Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos, ¿qué dice? De la carne. No satisfagáis los deseos de la carne. Ahí usa la palabra sarx. O sea, no satisfagas a tu naturaleza
corrupta, que juega en favor de ti mismo, del pecado y del diablo. Ahí dice, anden en el espíritu y no satisfagan prácticamente la naturaleza pecaminosa que han heredado. Otra cita, Romanos 8:5. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa, noten esta nueva versión internacional, ¿cómo la llama? Naturaleza pecaminosa, los que viven conforme a ella, gozándose, depravándose del reggaetón, mirando películas sensuales, cualquier cantidad de cosas, haciendo cosas que lo que hacen es alimentar esa naturaleza, fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu, fijan la mente en los deseos del Espíritu. Ahí está clarita la comparación. Naturaleza pecaminosa versus deseos del Espíritu. ¿Ok? Unos viven fijando la mente en las cosas de este mundo y unos viven fijando la mente en las cosas de arriba. Otra cita que también presenta lo que es naturaleza pecaminosa, otra palabra que se utiliza para apuntar a naturaleza pecaminosa. Y esta es la cita que utilizamos de entrada en nuestro tema, Romanos 7:21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal, depravación de los poderes y del diseño previsto, naturaleza pecaminosa, ¿ok? Que el mal está en mí. Yo heredé de mi papá y mi mamá y de mis ancestros esa naturaleza. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Y yo pregunto, ¿qué parte de nuestro ser, de lo que somos, se deleita en la ley de Dios? Nuestro pensamiento. Pablo dice, yo quiero en mi mente, en mi pensamiento, deleitarme en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros. Quiero que noten esto, porque esto es importante, mis hermanos. Aquí vamos a comenzar a definir exactamente lo que somos. Veo otra ley, ¿a dónde? ¿A dónde está esta ley? ¿En el pensamiento? No. Dice, veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Ahí está el pensamiento. Recuerdan que lo leímos, que cuando el hombre se depravó y su diseño se degradó, entonces comenzó a servirse a sí mismo, comenzó a servir al pecado, comenzó a servir a Satanás, porque hay una depravación. Nosotros hemos heredado de nuestros padres todas esas tendencias. Si era adúltero, nosotros tenemos por herencia esa parte mala también. Si era una persona por ejemplo, con tendencias a la homosexualidad, eso también es heredable. Si era una persona, por ejemplo, pongo el ejemplo, con tendencias al tabaco, también. Si era una persona con tendencias a mirar pornografía o a la masturbación, también. Todo eso lo puedes heredar y está en tus miembros. Ahí es donde se localiza, en tus miembros, y se revela contra la ley de mi mente, que es el pensamiento que quiere estar en armonía con Dios. Y noten ahora, y que me lleva cautivo. Óyeme, tanto poder tiene, sí, me lleva cautivo a la ley del pecado. Y nuevamente Pablo enfatiza que está ¿dónde? En mis miembros. O sea, Pablo está tratando de decirnos algo. En nuestro cuerpo habita el mal. Ahí es donde la tendencia se hereda. Ahí es donde se hereda todo eso malo que va a influenciar y nos llevará cautivos al mal. Y se va a oponer al pensamiento, a la mente, va a tratar de dominar la mente. Si usted recuerda al principio, la razón prevalecía sobre cualquier otra tendencia. La razón estaba por encima de cualquier otra tendencia. De hecho, usted puede leer que no había propensiones corruptas, ahí lo pongo en pantalla, o tendencias al mal. Era intachable. El ser humano era perfecto, podía comprender
la imagen que tenía, su naturaleza estaba perfectamente con Dios en armonía. Y noten como aquí lo dice, sus afectos eran puros y sus pasiones estaban bajo el dominio de la razón. Pero ahora hay un cambio que es terrible. Ahora esas tendencias, esa depravación del diseño, lo que domina tu pensamiento y la razón. Y Pablo dice, me lleva cautivo. Entonces aquí tenemos estas tres palabras que usted la puede conseguir en diferentes lugares: carne, es tendencia pecaminosa o naturaleza pecaminosa, carnal, ¿ok? Gálatas 5:16, o naturaleza pecaminosa o caída, está hablando de lo mismo, o mal o maldad, también está hablando de lo mismo, como lo presentó el apóstol Pablo. Pero miren esto interesante. Ahora yo quiero que vean cómo la señora White va a definir y va a separar y a enseñarnos a entender, como lo hizo Pablo, lo que somos para poder luchar. Dice, Consejos para la Iglesia, página 244. Las pasiones inferiores tienen su sede, ¿a dónde? En el infierno. No. ¿Dónde tienen su sede? En el cuerpo. ¿Se dan cuenta por qué Pablo dice, y voy para atrás, hallo esta ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros? Noten, la hermana White lo dice clarito, las pasiones inferiores tienen su sede en el cuerpo y obran por su medio. Tremendo, increíble esto. Obran a través del cuerpo. Las palabras carne, carnal, concupiscencias carnales o deseos carnales abarcan la naturaleza inferior y corrupta. Por sí misma, ahora quiero que noten, porque esto es importante, mi hermano querido, usted que me está sintonizando por Facebook, por YouTube, por su teléfono celular, a través de las redes sociales, a través de Zoom. Mire esto, es importante que usted lo entienda. Por sí misma, la carne no puede obrar contra la voluntad de Dios. No. Usted puede ser hijo de un asesino en serie. Usted puede ser hijo de un productor de pornografía, pero no necesariamente usted tiene que darle rienda suelta y la carne, sin su autorización, va a poder hacer lo que le dé la gana. Aunque tiene poder para dominar, necesita su aprobación. Por sí misma, toda esa herencia no puede obrar aunque la tenemos en la carne. Se nos ordena que crucifiquemos la carne con los afectos y concupiscencias. En pocas palabras, se lo voy a decir en español, como me gusta decirlo siempre. No venga a decirme usted a mí, hermano Oliver, es que usted no sabe quién es mi mamá y quién es mi papá. ¿Y quién es tu mamá y quién es tu papá? Bueno, mi mamá era estoy dando un ejemplo, mi mamá era una prostituta, toda la vida fue prostituta, y mi papá era un homosexual, entonces por eso yo soy así. No. Eso no es una excusa para tú decir, yo soy así. Es que así me hicieron. Porque por sí misma la carne no puede obrar contra la voluntad de Dios. Y la orden es que crucifiquemos la carne con los afectos y concupiscencias. Y tú dirás, pero ¿cómo? Hermano Oliver, es muy bonito, está bien el estudio. Ya estoy viendo que la sede de las pasiones inferiores están en el cuerpo y obran por su medio. Y Dios me manda a crucificarlos. ¿Pero cómo? Porque, mira, a mí me escriben muchas personas. Me escribe, por ejemplo, un joven y me dice, Oliver, no sé qué hacer. Estoy adicto a la pornografía. Me siento esclavo de ella. Y entonces yo le digo, bueno, se nos ordena que crucifiquemos los deseos de la carne, sus afectos y concupiscencias. Y él me dice, ¿y cómo? Sigo leyendo. Consejos para la Iglesia, página 244. Porque Dios no nos va a dejar sin conocimiento. ¿Y cómo lo haremos? Dice Elena G. de White. Lógico, es la pregunta que todos nos hacemos, porque la fórmula es sencilla. ¿Infligiremos dolor en el cuerpo? No.
yo le hago una pregunta. ¿Recuerda la cita cuando Cristo dice, el que tiene problemas con su ojo y su ojo lo lleva a pecar, sáqueselo? Es mejor entrar al reino de los cielos sin un ojo que ir completo al infierno. Y si tu problema es la pornografía, bueno, sácate tus ojos y se acaba el problema. No, dice ella. ¿Infligiremos dolor en el cuerpo? No. No, dice ella. ¿Recuerdan el caso? Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Mire, es más fácil agarrar y botar la computadora o el televisor que sacarse un ojo. Yo creo que es mucho mejor. O pedirle ayuda a Dios que cortarnos una mano, porque la mano es la que nos hace ocasión de caer. Ella dice claramente, no le vamos a causar dolor a nuestro cuerpo, pero daremos muerte a la tentación a pecar. ¿Ok? Y ahora, ¿cómo es eso? ¿Cómo dar muerte a la tentación a pecar si yo veo que me domina, que me esclaviza, que las pasiones inferiores que yo he heredado me tienen dominado? ¿Cómo lo logro? Dice ella, debe expulsarse el pensamiento corrompido. Todo intento debe someterse al cautiverio de Jesucristo. Todas las propensiones animales deben sujetarse a las facultades superiores del alma. En pocas palabras, nosotros tenemos que lograr expulsar del pensamiento corrompido todas esas cosas que no vienen de nuestra mente, todo eso malo, anclar nuestra mente a Cristo y sujetarnos con las facultades superiores del alma, de tal manera que las propensiones animales puedan ser dominadas. Y usted dirá, sí, hermano Oliver, suena bonito, pero ¿cómo? ¿Cómo? Sigue diciendo, Consejo para la Iglesia, página 244. El amor de Dios debe reinar supremo. Cristo debe ocupar un trono indiviso. O sea, Cristo no puede ocupar el 80%, ni el 60%, ni el 50%, ni el 99%. Cristo tiene que ocupar el 100%. Nuestros cuerpos deben ser considerados como su posesión adquirida. Los miembros del cuerpo han de llegar a ser los instrumentos de la justicia. Noten que tiene que inclusive haber una purificación de todo eso que hemos heredado hacia el mal. Ahora, hago la pregunta de siempre. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Cómo vamos hasta acá? Y hago un resumen breve. Notó que Adán fue creado perfecto, con poderes para vencer el mal, sujetar sus pasiones, todo a la razón. No heredó nada malo porque fue hecho a imagen de Dios. Dios le dio poderes mentales para hacer lo que Dios quería. Pero cuando el hombre pecó, todo eso se corrompió. Lamentablemente ahora nosotros tenemos todos esos poderes depravados que juegan para nosotros mismos, para el pecado y para el diablo. Y para colmo, nuestra mamá y nuestro papá nos dan su herencia al pecado. Si ellos eran alcohólicos, pues heredamos eso y tendremos que lidiar con eso. Entonces, también hemos visto que hay un mal que habita en nosotros, tiene su sede es en el cuerpo, no en el pensamiento. Ojo con eso. En el cuerpo está la sede de las cosas inferiores que hemos heredado, está en el cuerpo. Y aunque tienen poder, ellas no pueden obrar por sí mismas a menos que nosotros las dejemos. Y por eso tenemos que buscar entonces una solución, porque la hermana White dice, ¿y cómo lo haremos? Pablo dice, ¿y cómo lo haremos? Bueno, es interesante, ¿no? Pero tenemos que seguir en el estudio. O paramos y lo dejamos para el año que viene. No, vamos a seguir, estamos bien. Gerson, vamos bien, ¿verdad? Todo va bien, porque hasta ahora no he recibido ningún mensaje diciendo, Oliver, vamos bien. Yo estoy aquí por fe, viendo que hay una multitud congregada en su casa, por Zoom, por Facebook, por YouTube, y siguen el estudio. Ahora, ¿cómo lograr ese cambio? Sí, ya te veo, Gerson. ¿Cómo lograr ese cambio de una persona dominada por las
pasiones inferiores y que su cuerpo y todo lo que habita en él, lo que ha heredado, controla su mente y su pensamiento, a pasar a ser una persona que ahora su razón, su mente, su pensamiento tiene el poder de dominar todas esas tendencias heredadas tanto por papá y por mamá y por nuestros antepasados, esas tendencias o naturaleza pecaminosa. De antemano voy a citar esta cita que dice en 1 Juan 2:4, el que dice yo le conozco, en griego ego ginosko, yo lo conozco, de conocer a alguien, de relacionarme con alguien, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces, aquí hay algunas claves, porque hay gente que me dice, hermano Oliver, pero ¿cómo lo logro? ¿Cómo hago para lograr vencer? Hermano, aquí está la clave. Mire, la ley de Dios, los 10 mandamientos, realmente es una extensión del carácter de Dios, y la palabra de Dios es una extensión de los 10 mandamientos. Entonces, cuando tú dices, yo lo conozco, ego ginosko, yo conozco a Dios, tú estás diciendo que tú tienes una relación con Él, por tanto, tu imagen refleja la imagen de Dios. Pero resulta que tú lo conoces, pero no guardas sus mandamientos. Es mentiroso, porque la ley de Dios es una imagen de Dios. Es la imagen visible escrita en letras de lo que representa a Dios. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, aquí está la píldora, aquí está una medicina importante. Muchos me dicen, hermano Oliver, ¿qué tengo que hacer? Hermano, por amor a Dios, lee la Biblia. Pero, ¿cómo es posible que eso sea lo que debo hacer? Tienes que guardar su palabra, leer la Biblia, mirarte en el espejo de Dios para que tú mires cómo es Dios y reflejar nuevamente su carácter. Pero si no te pones, si no agarras el hábito de estudiarla, no solo una simple lectura, sino estudiarla, entonces no va a ocurrir. Por eso dice, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, en aquel que guarda. ¿Cómo tú vas a guardar algo que no lees? ¿Cómo? ¿Cómo tú vas a guardar algo que no examinas? Por esto sabemos que estamos en Él. Note cómo Juan en el verso 4 conecta el conocer, ego ginosko, una relación con la Biblia. Porque tú a Dios no lo puedes mirar, pero lo puedes leer, puedes entender quién es a través de su palabra. Y luego dice, una vez que tú, atención con esto porque es importante, una vez que tú guardas los mandamientos, una vez que tú estudias su palabra, entonces tú dices que tú puedes permanecer en él. Permanecer significa que tú has logrado edificar tu carácter en tal nivel por mantener esa relación con él, con su palabra, con su santa ley, que puedes andar como él anduvo. Pero por eso dice Juan, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, pero resulta que nosotros no andamos como anduvo Jesús. ¿Por qué? Porque no guardamos su palabra y no nos hemos perfeccionado. ¿Por qué? Porque no guardamos sus mandamientos. Entonces lo carnal domina la mente, domina el pensamiento. Las pasiones inferiores están por encima de las del pensamiento o del poder superior, porque le damos cabida o entrada. Miren cómo la señora White ahora va a definir el pensamiento. Y yo voy a hacer algo rapidito, me voy a pasar a cámara, porque yo sé que ustedes están apurados leyendo. Y quiero que escuchen esto. Hemos definido dónde mora el mal en nosotros. ¿Dónde mora el mal? En nuestro cuerpo. En nuestro cuerpo. ¿Dónde tiene su sede? Las pasiones bajas en nuestro cuerpo. ¿Ok?
Eso es naturaleza pecaminosa. ¿Y de dónde salió eso? Si Dios creó al hombre perfecto, porque el hombre pecó. ¿Y por qué nosotros lo hemos recibido? Porque Adán se lo heredó a sus hijos. ¿Y por qué yo lo he recibido? Porque mis padres me los heredaron a mí. Y así sucesivamente hacia atrás. ¿Ok? ¿Y qué ocurre ahora? Bueno, que esas pasiones inferiores dominan mi pensamiento. Dominan mi pensamiento. O sea que hay una lucha por dominar lo que yo pienso. Y mi cuerpo juega en favor del mal para que mi pensamiento esté corrompido. Ahora, la pregunta clave es, ¿qué es el pensamiento? ¿Qué es el pensamiento? ¿Cómo podríamos nosotros definir el carácter? Aquí yo voy a entrar en un punto que es clave, porque una cosa es lo que tú heredaste, las tendencias pecaminosas, ¿ok? Las tendencias hacia el mal, ¿ok? Una cosa es la herencia que tú recibiste de tus padres, que habitan en tu cuerpo, y otra cosa es tu carácter, que tiene relación al pensamiento. ¿Qué es el pensamiento? ¿Qué es el carácter? Esto es importante que tú lo entiendas, porque aquí es donde está la guerra. Lo único que tú vas a llevar al cielo, mi hermano, es el carácter. Tu cuerpo no. Tu cuerpo, Dios lo tiene que transformar si Cristo no viene antes, si Cristo no viene antes, el cuerpo se volverá al polvo. Pero si Cristo viene en nuestros días, Dios lo tiene que transformar justamente para llevar un cuerpo incorruptible al cielo. Ahora, miren lo que es el carácter. Carta 85 del 16 de marzo de 1896. Nunca olvide que los pensamientos se traducen en acciones. ¿Y qué es el pecado? Dice la Escritura, accionar en contra de la ley o quebrantar la ley. Nunca olvide que los pensamientos se traducen en acciones. Las acciones, ojo, repetidas, forman los hábitos. Y los hábitos forman, ¿qué cosa? El carácter. Entonces, los pensamientos se traducen en acciones. Las acciones repetidas forman los hábitos y los hábitos forman el carácter. Voy a poner un ejemplo. El muchacho colocó y no está la mamá, no está el papá, se esconde en su cuarto, pone la computadora y está mirando pornografía. Y la mira una vez y al otro día la vuelve a mirar y al otro día la vuelve a mirar y al otro día lo vuelve a mirar. Y cuando se da cuenta ya creó un hábito. Y el hábito está actuando, formando su carácter. Entonces un adicto a la pornografía, a la masturbación, terrible. Esto está ocurriendo mundialmente. Las estadísticas, inclusive dentro del cristianismo, son para salir corriendo del susto, del miedo. Pero voy a poner la otra cara de la moneda. El muchacho que se levanta y dice, hoy voy a cambiar mi estilo de vida espiritual. Desde hoy voy a comenzar a estudiar un tema de la Biblia, a preparar un estudio para yo poder dar un estudio bíblico o profundizar en mi conocimiento. Voy a orar y al segundo día lo vuelve a hacer y pasan 21 días. Dicen expertos que sobre cerca de los 21 días de repetición se forma el hábito y el hábito forma el carácter. Entonces imagínate tú ahora estudiando la Biblia todos los días, un estudio verdadero, entonces tu carácter va a cambiar. Maravilloso, ¿no? El pensamiento se traduce en acciones y las acciones repetidas forman los hábitos. ¿Te estás conociendo? ¿Entiendes por qué ahora le puse al tema entendiendo cómo soy y los hábitos forman el carácter? Mire cómo Elena White lo dice de una manera increíble acá. Miren esta cita. Un carácter formado a la semejanza divina es el único tesoro que podemos llevar de este mundo al venidero. Hermano Oliver, pero yo tengo una cuenta en euros. ¿Y cuánto tienes en la cuenta? Tengo 17 millones de euros. Eso se va a quedar aquí. Hermano, y el Ferrari que tengo guardado en la cochera, en el garaje, se va a quedar aquí. Y el cuerpo que yo voy todos los días al gimnasio, olvídate de eso. Lo único que podrás llevar, el único tesoro al mundo venidero
es un carácter formado a la semejanza divina. Y pregunto, ¿y cómo se forma el carácter? ¿Cómo se forma? No olvide que los pensamientos se traducen en acciones y que las acciones repetidas forman los hábitos y los hábitos forman el carácter. ¿Estamos claros? Ahora sigue diciendo ella, los que en este mundo andan de acuerdo con las instrucciones de Cristo llevarán consigo a las mansiones celestiales toda adquisición divina. ¿Quiénes? Los que miran las cosas de arriba, los que están pendientes de seguir lo que Cristo dice. Y en el cielo mejoraremos continuamente. Imagínense, no es que va a llegar allí terminado, no, allá seguirá mejorando, seguiremos mejorando. Cuán importante es, pues, el desarrollo del carácter en esta vida. Tremenda cita, maravillosa cita, poderosa cita. Entonces ahora tenemos un problema serio. Tenemos un problema serio porque ahora tenemos claro que el pensamiento, ¿ok?, genera acciones, que las acciones repetidas generan hábitos y que los hábitos forman el carácter. Y el gran problema que tenemos es que las pasiones inferiores moran en el cuerpo y actúan para controlar el pensamiento. No sé si ahora capta lo que somos. Ahora, esas pasiones inferiores quieren controlar tu pensamiento para que tus acciones sean malas, para que las repitas, para que se formen en hábitos y para que tú tengas un carácter totalmente opuesto al cielo. Terrible lo que nosotros tenemos o la lucha que enfrentamos. Miren lo que dice el apóstol Pablo hablando sobre esto. Pablo, como siempre, a mí me encanta el apóstol Pablo. Para mí, después de Cristo, el mejor teólogo que hay en la Biblia. En el Nuevo Testamento, Pablo. Y en el Antiguo, bueno, hay que quitarse el sombrero con Moisés. Romanos 7:24. Miserable de mí, Oliver. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo dice, es terrible, ya entiendo lo que está pasando en mi vida. Miserable de mí. Vivir así con esta lucha tan dura, ¿cómo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer para poder vencer? Y yo te hago la pregunta, ¿te haces la misma pregunta del apóstol Pablo? Elena G. de White dice, las pasiones inferiores de su naturaleza han empuñado las riendas. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿El cielo? ¿El Espíritu Santo? No. Le está escribiendo a alguien y le dice, mire, las pasiones inferiores de su naturaleza, lo que usted heredó de su papá y su mamá, lo que usted de antemano adquirió por su cuenta, han empuñado las riendas. Y la que debiera ser la facultad dominante se ha convertido en la sierva de la pasión corrupta. En pocas palabras, la razón que debería decir, yo no debo practicar estas cosas. Primero, porque me estoy autodestruyendo. Segundo, porque me voy a perder. No, se ha convertido en la sierva de la pasión corrupta, prácticamente la facultad dominante. ¿Por qué? Porque usted no está pidiendo al cielo poder para dominar eso. No, usted está dándole rienda suelta. Las pasiones inferiores han empuñado las riendas, llevan el volante prácticamente. Es como decir, lleva el volante del vehículo y lo lleva usted para donde ella quiere. Se mantiene el alma en la servidumbre más abyecta. La sensualidad ha apagado el deseo de santidad y ha agotado la prosperidad espiritual. Esto es tan cierto que inclusive en la iglesia hoy día, y no solo la adventista, en muchas iglesias estamos viendo cómo la sensualidad ha apagado la prosperidad espiritual. ¿Y qué decir de los que contemplamos o contemplan cosas que estén relacionadas a cosas sensuales? Bueno, usted le está dando rienda suelta a las pasiones inferiores para que empuñe las riendas de su vida. Y entonces, en vez de que su razón diga, esto no agrada a Dios, dame fuerza, Señor, para vencer, usted dice,
No, yo te doy el volante, llévame a donde quieras. ¿Se da cuenta cómo funciona ahora su cuerpo? ¿Está entendiendo cómo es ahora? ¿Dónde habitan las pasiones inferiores? En el cuerpo. ¿Qué quieren dominar? El pensamiento. ¿Para qué? Para que se convierta en una acción. ¿Para qué? Para que usted la repita. ¿Y para qué? Para crear un hábito. ¿Y para qué, hermano Oliver? Para formar su carácter. Tremendo. Sigo leyendo. Ahora usted entiende por qué Dios dice en Signs of the Times, a través de Elena de White, Dios vio al hombre perdido y arruinado, sin posibilidad de recuperarse, porque es que el hombre no puede, mi hermano. El joven dirá, a partir de hoy no sigo mirando pornografía. No, porque prácticamente ya no es una vez al día, ahora son 3, 4 veces al día, a veces paso todo el día ahora vivo en masturbándome, haciendo cosas malas. Y entonces dice, a partir de hoy no, y termina peor que ayer, porque no, sus capacidades y poderes confiados fueron pervertidos de su diseño previsto y degradados. Esa es la naturaleza pecaminosa. ¿Degradados a qué? ¿A las facultades superiores? No, al servicio de sí mismo, mi ego, de Satanás, que es terrible, y del pecado, que es infracción de la ley. Ahora, si yo terminara el tema así, yo les dejaría a ustedes en una tragedia de vida. Si Dios terminara el tema así, usted diría, hermano Oliver, con razón Pablo dice miserable de mí. Esto es una tragedia. ¿Quién puede vivir bajo semejante yugo? Pero doy gloria a Dios por su poder, mis hermanos. Doy gloria a Dios porque Dios es poderoso. Si tú quieres saber cómo romper con esto, pues apenas faltan unos minutos para terminar el tema. No te muevas, pero te hago la pregunta, ¿hasta aquí? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Has entendido cómo está funcionando nuestro ser, lo que somos, un alma? ¿Dónde habitan las pasiones inferiores? ¿Qué quieren dominar? ¿Por qué tú eres como eres? ¿Cómo vencer esto? Hermanos, sin la ayuda de Dios es imposible, porque Dios sabe que el hombre no puede. Y miren ahora, ¿no? Voy a compartir esta cita con ustedes de la Biblia. Miren cómo ahora la Escritura dice, Mateo 19:25, sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? El joven rico, siempre lo cito, el joven rico se acerca a Jesús y le dice, Señor, siento que me falta algo. Y Jesús le dice, guarda los mandamientos. ¿Quieres ir al cielo? Guarda los mandamientos. Es imposible, mis hermanos. Sin la ayuda de Dios no se puede. No, ya yo los guardo, dice él. Pero siento que me falta algo. Jesús le dice, si te falta. Bueno, ¿y qué mandamientos son? Jesús se los cita. Y Jesús sustituye el mandamiento que lo tiene a él esclavizado, que habita en su carne, que está allí en su cuerpo y que domina su mente. La riqueza, no codiciarás. Él dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Le está diciendo, eso es lo que tiene esclavizada tu mente. Y el joven le dice, ¿y qué debo hacer? Anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Pregunto, Jesús le está dando la solución. Jesús está mirando y está diciendo, mira, si tu caso fuese el de Abraham, que fue muy rico, pero me puso en primer lugar, yo no te dijera eso. El problema de Abraham fue que Abraham puso a su hijo en primer lugar y yo tuve que pedírselo para que él entendiera que el primero soy yo. Si tú fueras Job, yo no te quitaría o no te ordenaría que entregues todo lo que tienes, porque Job era multimillonario y Satanás le quitó todo y se mantuvo fiel. Pero en tu caso, mientras tú tengas dinero como tú lo heredaste y como tus padres lo heredaron y te dieron eso, entonces tú no puedes con esa tentación y entonces tú caes en pecado. Así que vende lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Fíjense cómo Jesús es claro. Usted dirá, hermano, pero es una solución dramática. Sí,
pero lo más importante es tu salvación, mi hermano. En mi caso, cuando Dios llegó a mi vida, Dios me dijo, anda, deja esa música que estás produciendo, deja esa música que estás tocando, que ese es tu Dios, que es la que te paga, y ven y sígueme. Y yo dije, Señor, pero si eso es lo único que hago, haz lo que te digo. Y hermano, uno tiene que decidir. Y los discípulos, al ver que el muchacho se va, que las pasiones inferiores le dicen, ni se te ocurra, no vas a dejar la riqueza que tienes, ¿cómo vas a vivir con esa seda que te viste? No. Y se va el muchacho, los discípulos dicen, ¿quién podrá salvarse? Y mirándolo Jesús le dice, para los hombres es imposible, mas para Dios todo es posible. Y ahora, miren esto. En Judas capítulo 1, que tiene uno solo, verso 24, Judas explica quién es el que te puede mantener. Esto es justificación por la fe. Ahora que tú entiendes cómo eres, tú estás apto para pedir poder. Verso 24, y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída. ¿Cómo? O sea que Dios tiene poder y me lo puede entregar para yo vivir una vida sin caída, para yo subyugar esas pasiones inferiores y decirles hasta aquí vas a llegar y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Es Dios el que tiene el poder. No eres tú, mi hermano, no es el yoga, no es que te vas a meter con un psicólogo, no, es Dios. El único sabio, único Dios, nuestro Salvador. Sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Bendito sea su nombre. Tú tienes que decirle a Dios, sinceramente, mira, Señor, ya no soporto esta situación. Me está dominando mis pasiones inferiores. Termino peor que nunca con la pornografía, con el adulterio, con el robo, con lo que tú quieras presentar. Termino peor, por favor, actúa, dame tu poder, cámbiame, te doy el permiso para comenzar a obrar. Mire cómo la hermana White dice, de Review and Herald, página 24. No necesitamos retener una sola tendencia pecaminosa. Tremendo. Usted dirá, ¿cómo, hermano Oliver? Si tú heredaste, ¿verdad? De tus padres la bebida alcohólica, tú no necesitas retener esa tendencia. Dice, al participar de la naturaleza divina, las malas tendencias, ojo con esto, atención, ¿dónde habitan? En la carne. ¿Qué quieren dominar? La mente. Las malas tendencias heredadas y cultivadas o adquiridas, que yo mismo las adquirí, son eliminadas del cuerpo. No. Interesante. ¿De dónde son eliminadas? Del carácter. Ahora usted entiende por qué dice el que quiere permanecer en él, permanecer debe andar como él anduvo, porque Dios la va a eliminar no de tu cuerpo, sino del carácter. ¿Y qué es el carácter? Es el pensamiento que acciona, que repite la acción, que genera un hábito y forma un carácter. Entonces, como Dios te da el poder al participar de su naturaleza, ¿y cómo yo participo, hermano Oliver? ¿Sabes que tú te participas de la naturaleza divina a través de Cristo? Al bautizarte. Porque al bautizarte tú naces en la familia de Dios. Te bautizas en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Naces en la familia de Dios. Y como Jesús, que es tu hermano y el mío, nuestro Salvador, es hombre y es Dios, Él te hace partícipe de sus poderes para ahora tú vencer aquello que es imposible. Y entonces, con su poder, Él comienza a darte la capacidad de tener un pensamiento diferente, de que ese pensamiento distinto, santo, se practique, de que al practicarse y se forme la acción y se practique, se forme el hábito, y al formarse el hábito tú tengas un carácter donde no haya tendencias que estén dominando tu carácter. Tremendo. Y ahora eres convertido en un poder viviente para el bien. Fíjense como en Juan capítulo 8, Jesús se lo dice a la mujer adúltera.
Verso 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino solo a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Porque hace unos minutos te trajeron delante de mí que te habían casado en el mismo acto del adulterio, iban a apedrearte, me preguntaron, yo dije que el que estuviese libre de pecado lanzara la primera piedra, ninguno te condenó, se fueron los que te acusaban, ¿dónde están? Y ella dijo: ninguno, Señor, ninguno me condenó, no hay ninguno. Y entonces Jesús le dice: yo no te condeno. Ahí está la gracia, ahí está el perdón, ahí está la salvación, ahí es donde Dios te dice: yo te estoy perdonando tus pecados, te estoy librando del mal que hiciste. Ay, gracias, Señor, ahora me voy a seguir en adulterio porque tú me perdonas. No. Ahora usted entiende por qué le dice: ahora vete y no peques más. Señor, pero ya va, si yo soy una adúltera, yo vivo de la prostitución y ahora he entendido, me salvaste de morir literalmente y me estás salvando de morir eternamente. Yo lo entiendo, pero ¿cómo hago para no pecar más? Nace de nuevo. Y entonces, al unirse lo humano y lo divino, tú tendrás poder para eliminar del carácter, no del cuerpo, todo ese mal. Y usted dirá: y hermano, ¿y al estar en el cuerpo no pueden volverme a atacar? Sí podrían volverte a atacar, pero mientras permaneces en Jesús, no tendrá poder sobre ti. Mira esta cita de Elena de White. Dice ella, con esta termino, Carta 27, 1890. La gracia de Cristo es el único antídoto o preventivo contra el COVID. No. ¿Contra qué? Contra el mal. Es el único antídoto. Miren cómo Dios lo presenta. La gracia de Cristo es el único antídoto que te elimina, no el COVID, que elimina de tu carácter esas tendencias que se han formado por los hábitos, por las acciones repetidas, por los pensamientos. Es un antídoto que dice: elimino ese virus y genero una nueva vida en esa mente, en ese pensamiento. Y noten cómo lo presenta: preventivo. Preventivo. ¿Qué quiere decir? Que el mal va a intentar atacarte, pero el antídoto va a prevenir que termine exitosamente el ataque. Qué maravilloso es Dios, mis hermanos. Qué tremendo es nuestro Señor Jesucristo. Ahora pregunto: ¿ha entendido cómo es usted? ¿Cómo vamos hasta acá? Si yo le hago un examen y le digo: ¿dónde habitan las pasiones inferiores? ¿Dónde ejercen su poder? ¿Dónde viven? ¿Qué me va a responder? En la carne, en el cuerpo. ¿Y qué quieren hacer? Dominar el pensamiento, hermano Oliver. ¿Y para qué? Porque el pensamiento genera acciones. Las acciones repetidas generan hábitos. Y los hábitos forman el carácter. Entonces, ahora entendemos lo que está pasando. Quieren dominar el carácter, que yo sea una persona mala, que yo sea una persona pecadora. Ahora, le hago una pregunta. ¿Puede Dios limpiar de nuestro carácter y formar nuevos hábitos que vienen resultado de acciones nuevas, de pensamientos nuevos? Sí lo puede hacer. ¿Cómo? A través de su gracia. ¿Cómo? Participando de su naturaleza. ¿Cómo? Naciendo de nuevo. ¿Se da cuenta la importancia del nuevo nacimiento? Hermano, Dios le bendiga. Yo espero que usted pueda ahora entender lo que realmente usted es, lo que somos. Esto es una tremenda batalla. El poder de Dios es superior, pero usted tiene que cooperar. Tiene que haber una cooperación con Dios para vencer. Vamos a tener una palabra de oración. Oremos.
Vamos a orar. Acompáñenme a orar. Padre querido, en esta hora, ruego por los que han visto este tema, igual por tu servidor, porque yo también estoy en una tremenda batalla, como todo ser humano en este planeta. Señor, lo único que llevaremos al cielo es nuestro carácter. Y tiene que estar sin mancha. Tiene que ser puro. Por tanto, perdona nuestros pecados. Límpianos de toda maldad. Nuestros pecados, que son pensamientos que se han convertido en acciones y que lo peor es que se repitan y formen hábitos y armen un carácter horrible. Eso es lo que nosotros hemos sido sin ti. Pero el que ha nacido de nuevo tiene el poder para pedir gracia. Y la gracia es el antídoto preventivo contra el mal. Es lo único que puede hacer que no solamente recibamos el perdón, sino un cambio profundo en nuestro pensamiento, en nuevos pensamientos que se conviertan repetidamente en hábitos y en acciones. Y luego se forme un carácter que permanezca en ti y andemos como tú anduviste. Por favor, ayúdanos a lograrlo. Ayúdanos a entregar todo lo que somos, a que nuestro corazón sea indiviso, no tenga división, solo te pertenezca a ti. Te lo imploramos y te lo rogamos, dándote gracias por todos los conectados y por esta transmisión, en el nombre santo y bendito de Cristo Jesús. Amén y amén.